La mayoría de las personas cree que para hacerse rico hay que trabajar más que todos los demás. 12 horas al día, 14 horas al día, incluso más. Se levantan temprano, corren todo el día, responden correos, asisten a reuniones, llenan su agenda y al final de la jornada se sienten agotados, pero convencidos de que están más cerca de la riqueza. Ahora, déjame decirte algo que puede parecer incómodo. Uno de los inversionistas más ricos de la historia, Warren Buffett, no vive de esa manera. De hecho, la mayor parte de su día ocurre en silencio, sin reuniones interminables, sin correr de un lado a otro, sin parecer ocupado. Buffett pasa aproximadamente el 80% de su día haciendo algo que la mayoría de las personas ni siquiera consideraría trabajo. Y aquí está la parte que casi nadie quiere aceptar. Esa es exactamente la razón por la que la mayoría nunca construye riqueza. Porque mientras millones de personas confunden movimiento con progreso, los verdaderos constructores de capital hacen algo completamente distinto. Protegen su mente, protegen su tiempo y, sobre todo, protegen un hábito que multiplica decisiones inteligentes. Quédate hasta el minuto 21, porque ahí voy a mostrarte la herramienta exacta que Buffett y Bill Gates usan para proteger este hábito y que tú puedes aplicar desde mañana. En este video voy a mostrarte 3 cosas muy concretas. Primero, ¿qué hace realmente Warren Buffett durante el 80% de su día? ¿Y por qué ese hábito ha sido una de las herramientas más poderosas para construir miles de millones de dólares? Segundo, la regla mental que separa a quienes construyen riqueza real del resto de las personas que trabajan sin parar, sin llegar a ningún lado. Y tercero, 3 pasos que puedes aplicar desde hoy, sin ser millonario, sin tener una agenda vacía y sin cambiar toda tu vida de golpe. No te voy a vender nada. Te voy a mostrar cómo piensa alguien que acumuló más de 100,000 millones de dólares leyendo. Así que presta mucha atención, porque lo que vas a escuchar a continuación puede cambiar por completo la forma en que piensas sobre el dinero, el trabajo y la riqueza. Y para entender por qué ese hábito es tan poderoso, primero necesitas ver con claridad el problema que enfrenta casi todo el mundo. Un problema que no está en la falta de esfuerzo, no está en la falta de inteligencia, y tampoco está en la falta de oportunidades. Está en algo mucho más profundo y mucho más silencioso. Está en la forma en que el mundo moderno te ha enseñado a pensar sobre el trabajo, sobre el éxito y sobre el dinero. Desde pequeño, te repitieron una idea tan simple que casi nadie se detiene a cuestionarla. Si quieres tener más dinero, trabaja más. Si quieres avanzar, esfuérzate más. Si quieres triunfar, mantente ocupado todo el tiempo. Desde la escuela, aprendiste a asociar el éxito con el esfuerzo constante. Te enseñaron que una agenda llena es señal de progreso, que el cansancio es una medalla de honor, que llegar tarde a casa, agotado, significa que estás haciendo lo correcto. Y esa idea se fue instalando tan profundo que hoy la mayoría de las personas la acepta sin cuestionarla. Pero aquí aparece una pregunta que incomoda. Si trabajar más horas fuera realmente la clave de la riqueza, ¿no deberían ser millonarias las personas que más trabajan? El obrero que carga peso durante 12 horas bajo el sol, la enfermera que hace turnos interminables, sin descanso, el conductor que pasa el día entero detrás de un volante. Estas personas trabajan duro, genuinamente duro. Y sin embargo, la realidad cuenta una historia muy diferente. Las personas que más horas trabajan raramente son las que más riqueza acumulan. Eso revela algo que muy pocos están dispuestos a admitir. El sistema moderno no está diseñado para recompensar el esfuerzo. Está diseñado para recompensar la calidad de las decisiones. Y ahí es donde todo cambia. Porque mira con atención el mundo que te rodea. Personas que responden correos sin parar, reuniones que se encadenan una tras otra, agendas llenas de tareas urgentes, notificaciones constantes, teléfonos que vibran cada pocos minutos.
Todo parece importante. Todo parece urgente. Todo parece exigir tu atención de manera inmediata. Pero en medio de ese ruido constante, ocurre algo que casi nadie percibe. Tu mente se agota. Cada decisión pequeña, cada interrupción, cada cambio de atención, consume energía mental. Y cuando esa energía desaparece, ocurre algo verdaderamente peligroso para tu futuro financiero. Dejas de pensar con claridad. Empiezas a reaccionar en lugar de analizar. Empiezas a moverte en lugar de decidir. Observa lo que ocurre en el día a día de la mayoría de las personas. Se despiertan y lo primero que hacen es mirar el teléfono. Notificaciones, mensajes, noticias, redes sociales. Antes de que el día siquiera comience, su mente ya está reaccionando a estímulos externos. Luego viene el tráfico, el estrés, las reuniones, las tareas urgentes, los correos que no dejan de llegar. El cerebro salta de un tema a otro, una y otra vez, sin pausa, sin silencio, sin espacio para pensar. Y cuando llega la tarde, algo inevitable ocurre. La mente está agotada. No solo el cuerpo, la mente. Y en ese estado, las decisiones financieras se vuelven peligrosas. Compras impulsivas, inversiones emocionales, reacciones al miedo del mercado, movimientos basados en titulares, en lugar de análisis. La cultura moderna glorifica estar ocupado, pero rara vez glorifica pensar. Y esa diferencia es mucho más profunda de lo que parece, porque el dinero, en realidad, no se crea trabajando más rápido. Se crea tomando mejores decisiones. Las grandes fortunas rara vez nacen del movimiento constante. Nacen de momentos de claridad. Momentos en los que alguien ve una oportunidad que otros no ven. Momentos en los que alguien entiende un negocio antes que el resto del mercado. Momentos en los que alguien tiene la paciencia de esperar. Pero una mente saturada, llena de urgencias, rara vez llega a ese tipo de claridad. Y precisamente ahí, en esa diferencia entre reaccionar constantemente y pensar con calma, es donde comienza a tener sentido lo que Warren Buffett hace el 80% de su día. Entonces, si la clave no está en trabajar más horas, si la clave no está en llenar la agenda, si la clave no está en moverse más rápido que todos los demás, ¿dónde está realmente? Para responder esa pregunta, necesitas conocer algo que Warren Buffett ha dicho en múltiples ocasiones y que la mayoría de las personas escucha, pero no termina de comprender. Cuando le preguntan cómo organiza su tiempo, Buffett no habla de reuniones estratégicas, no habla de jornadas frenéticas, no habla de agendas apretadas. Su respuesta siempre sorprende. Dice que pasa la mayor parte de su día leyendo y pensando. Así de simple, así de poderoso. Informes anuales de empresas, libros de historia empresarial, estados financieros, artículos de análisis económico. Cada mañana, Buffett se sienta, abre un documento y lee, sin interrupciones, sin notificaciones, sin el ruido constante que consume la mente de la mayoría. Se estima que lee entre 500 y 1000 páginas cada día. Y cuando termina de leer, hace algo que en el mundo moderno parece casi un lujo. Piensa, simplemente piensa. Reflexiona sobre lo que leyó. Conecta ideas que parecían separadas. Observa patrones que otros no están viendo. Analiza negocios con una profundidad que solo es posible cuando la mente está tranquila, descansada y libre de distracciones. Mientras muchos corren, él observa. Mientras muchos reaccionan, él analiza. Mientras muchos buscan la próxima tarea urgente, él busca la próxima decisión correcta. Y aquí está el concepto que lo cambia todo. En el mundo de la inversión, una sola decisión bien pensada puede valer más que miles de horas de trabajo frenético. Piénsalo por un momento. Una sola decisión, una empresa identificada correctamente, antes de que el mercado la descubra. Una oportunidad reconocida, cuando todos los demás están mirando hacia otro lado. Un momento de paciencia,
cuando el miedo domina el mercado y los precios caen sin razón real. Esas decisiones no nacen en medio del caos. No nacen mientras contestas mensajes. No nacen mientras corres de reunión en reunión. Nacen en silencio. Nacen cuando una mente bien descansada tiene el espacio suficiente para ver lo que otros no están viendo. Y Buffett lo entendió muy temprano en su carrera. Entendió que su ventaja competitiva no estaba en moverse más rápido que los demás. Estaba en pensar con mayor profundidad que los demás. Por eso construyó su vida alrededor de ese hábito. Por eso protege su tiempo con una disciplina que muy pocas personas están dispuestas a mantener. Por eso, mientras el mundo financiero vive pendiente del próximo titular, del próximo movimiento de mercado, de la próxima alerta urgente, Buffett está sentado, en silencio, leyendo, pensando y construyendo una comprensión del mundo que muy pocas personas logran desarrollar. Ahora bien, esto no significa que leer sea suficiente por sí solo. Lo que hace poderoso este hábito no es la cantidad de páginas, es la calidad de la mente que las procesa. Una mente tranquila, una mente sin ruido, una mente que tiene energía suficiente para conectar lo que lee con lo que observa, con lo que entiende sobre cómo funciona el mundo. Y eso nos lleva directamente a algo que muy pocas personas conocen. Una regla silenciosa que gobierna casi todas las decisiones financieras importantes. Una regla que explica por qué algunos individuos ven oportunidades con claridad, mientras otros pasan años enteros reaccionando al ruido. La llamamos la regla del ancho de banda mental. Y lo que vas a descubrir a continuación puede cambiar por completo la forma en que usas tu energía cada día. Y para entender esta regla, necesitas imaginar algo muy concreto. Imagina que tu mente funciona como una batería. No una batería infinita. No una batería que se recarga sola durante el día. Una batería con una capacidad limitada. Cada mañana, cuando abres los ojos, esa batería está cargada al máximo. Tienes energía mental para pensar con claridad, analizar situaciones complejas, tomar decisiones importantes y observar oportunidades que otros podrían pasar por alto. Ese es el momento de mayor potencial de tu día. Pero esa energía no dura para siempre. Y aquí comienza el problema, porque a lo largo del día, cada pequeña acción consume una parte de esa batería. Responder un mensaje consume energía. Leer una notificación consume energía. Tomar una llamada inesperada consume energía. Resolver un problema urgente que apareció de la nada consume energía. Cambiar de una tarea a otra, y luego a otra, y luego a otra, consume energía. Cada uno de esos momentos parece insignificante por separado, pero cuando lo sumas, cuando ves el día completo, el resultado es devastador. Y ahora observa cómo vive la mayoría de las personas. Se despiertan y lo primero que hacen es mirar el teléfono. Notificaciones acumuladas durante la noche. Mensajes sin responder. Noticias que no podían esperar. Redes sociales que ya tienen algo nuevo que mostrar. Antes de que el día siquiera comience, antes de tomar una sola decisión consciente, la batería mental ya está perdiendo carga. Y entonces comienza la jornada. El tráfico, el estrés de llegar a tiempo, las reuniones que se encadenan sin respiro, los correos que no dejan de llegar, las interrupciones constantes que rompen cualquier intento de concentración. El cerebro salta de un tema a otro, una y otra vez, sin pausa, sin silencio, sin espacio para respirar. Y al llegar la tarde, algo inevitable ocurre. La batería está casi vacía. El cuerpo sigue funcionando. Las piernas caminan, las manos escriben, la boca habla. Pero la claridad mental ha desaparecido. Y en ese estado, ocurre algo muy peligroso. La mente deja de buscar calidad y empieza a buscar alivio. Una persona con la batería agotada no quiere analizar un balance financiero. No quiere leer un informe de una empresa. No quiere estudiar las tendencias de un mercado. Quiere distracción.
Quiere entretenimiento. Quiere algo que apague el ruido interior. Y es exactamente en ese momento cuando se toman las peores decisiones financieras. Compras impulsivas motivadas por el cansancio, no por la necesidad. Inversiones emocionales basadas en el miedo, no en el análisis. Reacciones al último titular alarmista, sin detenerse a pensar si realmente importa. Decisiones que al día siguiente, con la mente descansada, jamás se habrían tomado. El problema no es la falta de inteligencia. Nunca lo fue. El problema es la falta de energía mental en el momento de decidir. Porque analizar una empresa requiere concentración profunda. Entender una inversión requiere paciencia sostenida. Detectar una oportunidad real requiere silencio. Y cuando la mente está saturada de interrupciones, de distracciones, de urgencias constantes, ese tipo de pensamiento profundo se vuelve prácticamente imposible. Ahora imagina el contraste. Mientras millones de personas consumen su energía mental desde el primer minuto del día, algunos individuos hacen exactamente lo contrario. Protegen su batería, reducen las distracciones con intención, evitan el ruido que no produce ningún valor real y reservan su mayor energía para pensar en lo que verdaderamente importa. Ese simple cambio crea una ventaja enorme, porque cuando llegue el momento de tomar una decisión importante, su mente está clara. No reaccionan por estrés, no reaccionan por miedo, no reaccionan por agotamiento. Observan, analizan y deciden con una calma que la mayoría de las personas rara vez experimenta. Y ahí aparece una verdad que puede resultar incómoda, pero que explica casi todas las grandes historias de éxito financiero. Una mente agotada no toma decisiones inteligentes. Las mejores decisiones casi siempre nacen de una mente tranquila, concentrada, con suficiente energía para pensar más allá del ruido del momento. Por eso proteger tu ancho de banda mental no es un lujo. Es uno de los activos más valiosos que puedes construir. Y si ese activo puede destruirse tan fácilmente por el ruido del día a día, entonces la siguiente pregunta es inevitable. ¿De dónde viene exactamente ese ruido? ¿Y por qué parece diseñado para no detenerse nunca? Y ese ruido no aparece por accidente. No es una consecuencia inevitable del mundo moderno. Es un modelo de negocio. Uno de los modelos de negocio más poderosos y más rentables que jamás se hayan construido. Porque hoy en día, la atención humana se ha convertido en uno de los recursos más valiosos del planeta. Empresas enteras, valoradas en miles de millones de dólares, compiten todos los días por una sola cosa: tu tiempo, tu mirada, tu mente, y lo hacen con una precisión que la mayoría de las personas nunca llega a dimensionar. Cada notificación está diseñada para interrumpirte. Cada titular está construido para provocarte una reacción emocional. Cada alerta de mercado está pensada para generarte urgencia, aunque no exista ninguna urgencia real. No es casualidad, es ingeniería de la atención. Y el mundo financiero es uno de los escenarios donde esta trampa se vuelve más peligrosa. Observa lo que ocurre cada mañana en millones de hogares alrededor del mundo. Personas que despiertan y antes de hacer cualquier otra cosa, abren una aplicación de mercado. Miran gráficos que suben y bajan, líneas rojas, líneas verdes, números que cambian cada segundo. Y junto a esos gráficos aparecen los titulares. Mercado cae ante incertidumbre global. Acción se dispara tras reporte inesperado. Expertos advierten sobre posible crisis. Cada uno de esos estímulos hace exactamente lo que fue diseñado para hacer. Provoca una reacción emocional inmediata. Ansiedad, miedo, euforia, impulso de actuar, ahora, antes de que sea demasiado tarde. Y cuando el cerebro entra en ese estado, deja de analizar. Deja de razonar con calma. Deja de pensar en el largo plazo. Simplemente reacciona. Por eso tantas personas terminan tomando las peores decisiones financieras en los momentos de mayor ruido. Compran cuando el entusiasmo de mercado está en su punto más alto,
justo antes de que todo caiga. Venden cuando el miedo domina, justo antes de que todo se recupere. Siguen consejos de personas que no conocen, basados en información que cambiará mañana. Reaccionan a noticias que, dentro de 5 años, nadie recordará. Y el problema no es solo la información. El problema es la velocidad de la información. Porque el cerebro humano no fue diseñado para procesar cientos de estímulos financieros cada día. No fue diseñado para analizar mercados. Mientras recibe notificaciones, revisa redes sociales, responde mensajes y escucha titulares alarmistas al mismo tiempo. Ese entorno no produce inversores más inteligentes. Produce inversores más reactivos. Mentes que saltan de un tema a otro, sin detenerse a comprender realmente lo que está sucediendo. Y cuando la mente se acostumbra a funcionar de esa manera, pierde algo muy valioso. Pierde la capacidad de observar el largo plazo. En lugar de pensar en años, empieza a pensar en minutos. En lugar de analizar valor real, empieza a perseguir movimientos de precio. En lugar de estudiar negocios con profundidad, empieza a seguir rumores. Ese es el momento exacto en que el ruido gana, porque el ruido convierte a las personas en participantes emocionales, en lugar de pensadores estratégicos. Pero los verdaderos constructores de riqueza operan con una lógica completamente diferente. Ellos entienden que la mayoría de las noticias financieras son irrelevantes para construir patrimonio real, que el movimiento diario del mercado es simplemente ruido disfrazado de información, que los titulares están diseñados para capturar atención, no para crear riqueza. Por eso crean distancia. Reducen el consumo de noticias con intención. Evita mirar los mercados cada hora, cada minuto, y dedican su energía mental a comprender lo que realmente importa. Negocios sólidos, ventajas competitivas reales, tendencias que se desarrollan, no en días, sino en años. Porque en el mundo de la inversión, el tiempo es el filtro más poderoso que existe. Lo que hoy parece urgente, mañana puede ser completamente irrelevante. Y lo que hoy parece silencioso y aburrido, puede convertirse en la oportunidad más extraordinaria de tu vida. Por eso existe una verdad que los grandes inversionistas conocen y que pocos se atreven a aplicar. La riqueza se construye en silencio, no en medio de titulares alarmistas, no en medio de impulsos emocionales, no en medio de gráficos que cambian cada segundo. La riqueza se construye cuando una mente tranquila observa el mundo con paciencia y espera el momento correcto para actuar. Y si la riqueza se construye en silencio, entonces surge una pregunta que muy pocos se hacen. ¿Cómo protegen ese silencio las personas que más riqueza han construido? La respuesta es más concreta de lo que imaginas. Y cuando la descubres, cambia completamente la forma en que ves tu tiempo. La mayoría de las personas cree que una agenda llena es señal de éxito, que tener el calendario ocupado de reunión en reunión significa que eres importante, que no tener un minuto libre significa que estás avanzando. Pero observa lo que ocurre en realidad. Cuando tu agenda está completamente llena, tu tiempo no te pertenece. Cada bloque ocupado representa una decisión que alguien más tomó por ti, una reunión que alguien agendó, un compromiso que alguien solicitó, una urgencia que alguien definió como prioritaria. Y mientras tanto, tú, sin darte cuenta, perdiste el control de tu recurso más valioso, tu tiempo, tu atención, tu energía mental. Ahora observa el patrón que aparece cuando estudias la vida de los grandes constructores de capital. Warren Buffett ha dicho en múltiples ocasiones que una de las razones por las que puede tomar buenas decisiones es porque protege su agenda con una disciplina que muy pocas personas están dispuestas a mantener. No llena su día de reuniones. No vive corriendo de un compromiso a otro. Gran parte de su calendario permanece vacío. Y ese espacio no es un descuido, no es falta de trabajo. Es una estrategia deliberada, construida durante décadas. Porque ese espacio vacío es exactamente donde ocurre lo más importante. Leer, analizar, pensar,
Esperar. Algo muy similar ocurre con Bill Gates. Durante años, Gates reservó lo que él llamó sus Think Weeks, semanas completas en las que se alejaba de reuniones, llamadas, correos y cualquier compromiso externo. Semanas dedicadas exclusivamente a leer, reflexionar y analizar ideas con profundidad. Y en esas semanas de aparente inactividad, nacieron algunas de las decisiones más importantes de su carrera. Esto revela algo que va completamente en contra de lo que el mundo moderno celebra. Las decisiones que cambian el rumbo de una empresa, de una inversión o incluso de una vida entera. Rara vez nacen en medio de una agenda saturada. Nacen en momentos de calma, momentos en los que la mente tiene el espacio suficiente para conectar ideas, observar patrones y ver lo que otros simplemente no están viendo. Por eso, para los individuos que han construido riqueza real, el verdadero símbolo de éxito no es un reloj de lujo, ni una oficina imponente. Es algo mucho más simple y mucho más poderoso. Un calendario con espacio para pensar. Porque cuando controlas tu tiempo, controlas tu atención. Y cuando controlas tu atención, empiezas a ver oportunidades que antes estaban completamente ocultas frente a tus ojos. Ahora bien, entender todo esto es solo el primer paso. La verdadera pregunta es otra. ¿Cómo puede una persona común empezar a aplicar este hábito en su propia vida? No necesitas ser multimillonario. No necesitas tener una agenda completamente vacía. No necesitas cambiar toda tu vida de un día para otro. Pero si necesitas hacer 3 cambios, simples y al mismo tiempo profundamente poderosos. El primero, protege tiempo para pensar. 30 minutos al día, sin teléfono, sin notificaciones, sin distracciones. Un espacio de silencio donde puedas leer, reflexionar y analizar ideas con calma. 30 minutos puede parecer poco, pero aplicado con consistencia, cambia por completo la calidad de tus decisiones. El segundo, reduce el ruido con intención. Menos noticias financieras, menos titulares alarmistas, menos tiempo mirando gráficos que cambian cada minuto. Los inversionistas más experimentados no consumen más información, consumen mejor información. Y piensan más de lo que reaccionan. El tercero, lee más de lo que consumes. Libros de negocios, historia empresarial, psicología del dinero. Cada página que lees añade una pieza a tu comprensión del mundo. Y con el tiempo, esas piezas se conectan. Ese es el verdadero poder del conocimiento acumulado. Crece lentamente, pero cuando alcanza masa crítica, transforma por completo la forma en que ves las oportunidades. Al final, cuando observas todo con calma, descubres algo que muchas personas tardan años en comprender. La riqueza no es una carrera de velocidad, es claridad. Claridad para reconocer una oportunidad cuando aparece. Claridad para ignorar el ruido cuando todos reaccionan con miedo. Claridad para esperar cuando el momento todavía no es el correcto. Mientras el mundo corre sin parar, los verdaderos constructores de riqueza hacen algo completamente diferente. Se detienen, observan, piensan y esperan el momento correcto para actuar. Porque una sola decisión tomada con claridad puede valer más que años enteros de movimientos sin dirección. Si este video te ayudó a ver el dinero desde una perspectiva diferente, dale like ahora, porque eso ayuda a que este contenido llegue a más personas que también quieren entender cómo funciona realmente la riqueza. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Porque aprender a pensar como los grandes inversionistas puede cambiar por completo tu relación con el dinero. Y recuerda siempre esto: entender el dinero es el primer paso para aprender a multiplicarlo.